llegamos a la recta final del 2023 y estamos a punto de recibir los aguinaldos y de empezar, bueno, pues con todas las compras y toda la locura y toda la hermosura que esta época representa. Y por eso queremos traerles hoy un tema muy especial. Es un libro que sin, sin pretender ofender a nadie, este libro es mi Biblia financiera. Me cambió la vida, lo he leído no sé cuántas veces y es realmente una maravilla para mejorar la relación con el dinero. Y es que queremos que empiecen este año 2024 con una mentalidad nueva, diferente y mejorando un tema tan delicado como son los ingresos y las finanzas personales. ¿Cómo estás, Machita? Muy bien, creo que es uno de los temas más importantes a nivel financiero. Es uno de de las preocupaciones más grandes de todas las personas, sobre todo en estas épocas de tanta incertidumbre. Entonces, el manejo adecuado de las finanzas se convierte en una parte también de la salud mental y de poder vivir vidas plenas. Y, por ejemplo, para muchos se convierte en una herramienta que les da bienestar a nivel de familia, de su empleo también. Y por supuesto, sabemos que es un tema que se debe abordar en este tipo de programas de Carpa Roja Digital. Bienvenidas. Bueno, pues entonces, el libro que les queremos enseñar hoy es El hombre más rico de Babilonia. Macha, este libro fue escrito hace casi 100 años, casi 100 años. Y lo que aquí, las enseñanzas que tiene, se aplican como si lo hubieran escrito, no sé, hace un año atrás, hace 5 años atrás. Es una maravilla, se aplica. Son reglas demasiado básicas, algunas veces hasta obvias, pero lo maravilloso es ver cómo el autor nos mete en un escenario, nos transporta totalmente a Babilonia a través como de parábolas, Parábolas. sí, a Ok. través de parábolas, nos describe los escenarios, nos describe los personajes, cómo se sienten y las enseñanzas son una maravilla. O sea Yo que ya en esa época hacía storytelling el hombre. sí, o sea, George Clason no sé qué tomó, de dónde sacó esta información, qué revisó, qué buscó, pero es, para mí, les digo, es mi Biblia de finanzas personales. Yo he leído varios libros, tal vez de los más famosos, todos me los he leído. Algunas personas, por ejemplo, recomiendan Padre Rico, Padre Pobre, y Ujú. para mí personalmente, ese es el último que yo recomiendo. Si me preguntan, este. Después les puedo decir los otros que me gustan más, pero este me encanta. Así que Vayamos hoy entonces a la sustancia, vamos a la carneta. Contanos un poco acerca de las enseñanzas del libro, Mar. bien, les voy a hacer un resumen de lo que trata el libro como para ubicarnos un poco en el contexto. La historia comienza con dos hombres, uno es como un constructor de carros y el otro es músico. Em, Comienzan a conversar, el músico llega a visitar a este señor y le dice que es que necesitaba que le prestara un dinero, pero el señor le dice que no, que él tampoco tiene. Entonces ellos comienzan a hablar y a quejarse de la vida, de lo difícil, de lo complicado, de lo caro que está todo y que aunque ellos sean libres, parecen esclavos. Entonces, entre la conversación, se acuerdan que ellos tenían un amiguito de la infancia que se llama Arcad y que, mira, que ahora, mira, viste que Arcad ahora resulta que tiene muchísima plata y que está poseado, ¿verdad? Tiene todo el billullo y que tiene mucha plata y que no sé qué. Y se les ocurrió irle a preguntar, a pedirle consejo. Entonces, los otros vecinos se dieron cuenta y fueron todos en pelota, todos fueron en grupo ahí a buscar a Arcat y pedirle consejos sobre, este, Economía y exactamente, finanzas.
sobre finanzas. Entonces, resulta que Arca le comienza a contar la historia. Él conoció a un prestamista y Arcad, en este momento, Arcad es el hombre más rico de Babilonia, ¿ok? Entonces, cuando él comienza a contar, él conoció a un prestamista y él una vez le hizo la pregunta al señor este, ¿cómo puedo hacer yo para llegar a tener mucho dinero? Y la Ujú. respuesta del prestamista fue, tienes de todos tus ingresos, de lo que usted gana, de su salario completico, usted se tiene que dejar, o sea, una parte tiene que ser para usted, una parte tiene que ser suya. Y le dice a Arcad, pero es que mis ingresos son míos, todos son míos, o sea, que yo trabajo, a mí me pagan. Y le dice el prestamista, no, no, porque usted de su dinero tiene que pagar que la luz, que el agua, que el internet, que la ropa, que la comida y etcétera. Usted Ok, se los tiene. servicios. Exactamente. Entonces, no es cierto que usted se gana su dinero y que eso es suyo. No es cierto, porque usted tiene que pagar y cubrir sus necesidades básicas, entre otras cosas. Entonces, el prestamista le dice, usted se tiene que dejar para sí, para usted, un 10% de su salario y tiene que aprender a vivir con el 90%. Entonces, Ah, ok. al cabo de un año, se lo encuentra y le dice, Arcad, ¿cómo te va con los ahorros? Ah, no, pues muy bien. He estado guardando pues el 10% que usted me dijo. Un diezmo, una especie de diezmo para sí mismo. Exactamente, es una No. especie de diezmo para sí mismo. Entonces le dice, pero le di mis ahorros al al que hace ladrillos, al fabricante de ladrillos, porque queremos ponernos un emprendimiento y queremos que, o sea, él va a ir a comprar joyas y vamos a A vender joyas. diversificar, a diversificar, Entonces, yo me imagino la cara del prestamista así como, usted le preguntó al vendedor de ladrillos si él tiene conocimiento en joyas. No, ok. Entonces, dé por perdida su plata. Porque si él no conoce del tema, se lo van a bailar y lo van a estafar. Y efectivamente, lo que le vendieron fueron un poco de vidrios y pues perdió la plata. son parábolas, qué bonito, como historias. Va a comprarme el libro, a ver. Cómpreselo, Marcha, es de verdad, Yo creo cómpreselo. que la vida me está llevando ya para. Entonces, al cabo de un año, se lo vuelve a topar y le vuelve a preguntar, bueno, ¿y cómo te va con los ahorros? Bien, esta vez le estoy dando el dinero de verdad al que trabaja con bronce y que fabrica los escudos y entonces él cada 4 meses me paga, o sea, yo le presto la plata y él me paga, al cabo de 4 meses me paga con Intereses. intereses. Excelente. ¿Y qué está haciendo con los intereses? Y pegarme la fiesta, comprarme ropa suelta y me voy a tomar y no sé qué. Era como un poquillo latino. Bueno, como algunos, ¿verdad? No como todos, pero Entonces le en dice, general. le dice el prestamista, no, es que lo que usted tiene que hacer es las ganancias, el interés que está recibiendo o el dinero extra que está recibiendo, usted tiene que tomarlo todo y volverlo a invertir de manera que usted pueda generar un interés compuesto, que así, pues no lo dice así el libro, pero eso Ujú. es un interés compuesto, es ganancia sobre la ganancia, para que el día de mañana usted se pueda pegar la fiesta tranquilamente porque usted tiene un buen capital que lo respalde. No es que se está, como decimos en Costa Rica y en Latinoamérica, collo el quebrado, collo el comido, o sea, no se está comiendo la ganancia, inviértala. Bueno, Ujú. entonces al cabo de 2 años se vuelven a topar y vuelven a preguntarle cómo te va con tus ahorros. Bien, ya entendí esa plata que yo estoy ahorrando, ese 10%.
lo estoy prestando y con los intereses lo estoy reinvirtiendo, entonces ahora sí estoy generando esa cantidad. Entonces, como ya aprendió la lección, el prestamista decidió seguirle dando más, transmitiéndole más conocimiento, dándole más tutorías y pues eventualmente lo convirtió en su socio y cuando el prestamista falleció, lo heredó. Entonces, Ah, ok. él les cuenta esta historia a todas estas personas y pues resulta que uno de los amigos dijo, no hombre, pero es que, o sea, sos un suertudo, man, o sea, ¿No? te pegaste la lotería. Y En le realidad él dice, andaba buscando ese conocimiento, es- se expuso a adquirir ese conocimiento también. exactamente, esa fue la respuesta que Arcade le dio. No es que yo sea suertudo, es que yo escuché el consejo y tomé acción y aprendí de mis errores y aproveché las oportunidades Ujú. porque yo ya estaba preparado para eso. Entonces, el otro amigo, se acuerda que eran dos, entonces el otro amigo Sí. lo felicita y le dice que él quiere aprender más. Entonces, Arcade le responde, sí, bueno, lo felicita porque él dice, o sea, qué bien que usted volvió a intentarlo, a pesar de que falló la primera vez, no se ahuevó, como decimos en Costa Ujú. Rica, No se rindió, no se rindió, lo la volvió a intentar persistencia que tuvo. y lo vuelve a intentar una vez más. Entonces, acá le digo que sí, efectivamente se necesita una determinación inflexible para poder alcanzar las metas. Y presten atención a esa frase que acabo de decir, es que Ujú. es poner el ojo en una meta, ir por ella, que se falló, pero se vuelve a levantar y se vuelve a intentar hasta que ya consiguió pues, los resultados. Entonces, el otro amigo, bueno, este amigo le dice, bueno, Arcadio, ¿qué nos recomiendas? Y Arcadio le dice, bueno, pues que hagan lo mismo que hice yo, empiecen a guardar el 10%. Entonces, está de más decir que algunos se enojaron porque esperaba que Arcade abriera su billetera y sacara plata y le repartiera plata, que tenía un montón. Que es lo que mucha gente espera, que la gente pues, simplemente les dé plata Y a un final, eso es y la una plata. creencia errónea, porque se le puede dar muchísimo dinero. Hay un dicho que dice, no me des el pescado, enséñame a pescar. Y esto es porque uno necesita desarrollar esa actitud y esos hábitos para adquirir la riqueza y no solamente adquirirla, sino mantenerla y poder, como lo decía Mari, ser persistente, porque de repente una persona puede quedar sin sus bienes materiales, pero si tiene la determinación suficiente y ya tiene el conocimiento, puede volver a levantarse. Es que precisamente eso es lo que Arcade les estaba enseñando. A él, de hecho, se le nota en el personaje cómo disfruta transmitir el conocimiento que él una vez recibió. Ahora, de estas personas, el otro amigo dijo, no, pues este puede, yo también. Y empezó a trabajar. Ahora, antes de pasar tal vez a las enseñanzas que nos da el libro, que no lo vamos a abarcar todo, o sea, yo aquí podría hablar No, horas, es no, más, porque hay que dejar para que días. lo busquen, hay que dejar para que lo busquen. Sí, sí, no, yo aquí les puedo hablar días, semanas y meses de este libro y les puedo hablar de dinero, de plata, de ellos también, porque es un tema que a mí realmente me interesa. Pero sí les quiero decir que sí, de verdad, este libro les puede cambiar la vida, les va a transformar la vida. ¿Qué es lo que este prestamista le dice? Que no se necesitan habilidades extrasensoriales, habilidades mágicas, habilidades sobrenaturales, que lo que se necesita es disciplina, por supuesto, el conocimiento, obviamente, pero también es la disciplina y es el cómo administras los recursos que tienes hoy. Muchas veces uno piensa que
o uno espera a ganar más plata para poder acomodarse y todo el asunto, pero en realidad lo que nos explica el autor en este libro es que hay que aprender a manejar los recursos que se tienen aquí y ahora, no esperar hasta que haya plata porque no sabemos si va a haber. Y si no se... No, y no solamente eso, sino que yo he conocido mucha gente que llega a pedir un aumento salarial y aún con el aumento, lo que hacen es elevar su nivel de gastos. Entonces, a un final, no es el tener más dinero, sino son los hábitos de consumo que se tienen también. Es exactamente eso. Es exactamente eso. No es que resolviéndolo con un salario más alto, sino cambiando la mentalidad y cambiando la actitud y cambiando ciertos patrones y ciertas conductas que uno tiene. Y esas son las conductas que vamos a ver acá. ¿Ok? Esto es una lección, realmente es una lección de autoestima, es una lección de autovaloración, de disciplina, de respeto por uno mismo también, porque nos enseña que merecemos tener esa y conservar esa parte del salario que nosotros producimos. Y nos ponemos a ver, si sacamos cuenta cuánto es el 10%, cuántas horas tenemos que invertir nosotros, y el tipo de trabajo que tenemos que hacer para poder conservar para nosotros ese 10%, en realidad el 10% es muy poco, es muy, muy poco. Entonces hay que empezar a revisar esos temas también de los que hemos hablado montones de veces en el canal y que les invitamos a que revisen todo el material que tenemos que habla sobre la autoestima y cómo se refleja también en el comportamiento que tenemos con las finanzas. También hoy en día sabemos que vivimos en un mundo que nos empuja mucho al capitalismo y nos empuja muchísimo al consumismo. Entonces, tenemos que aprender a, a escoger sabiamente entre la gratificación instantánea o la construcción de una base sólida, de un futuro sólido que nos permita, que nos dé esa tranquilidad ante cualquier eventualidad. Insisto, el 2020 fue una lección para todos y pareciera que todavía algunos están durmiendo en los laureles. Entonces, más que ahorrar ese porcentaje, ese diezmo, es ese cambio de mentalidad, es el cambio, es empezar a decir, yo merezco, porque esto es para mí, esto es mi futuro, esto es mi base, yo lo merezco. Entonces, o sea, el libro le da ese enfoque también, nada más que como es en parábola, a veces hay que como prestarle mucha, mucha atención. Ahora, ¿cuáles son las 7 enseñanzas? Porque no vamos a hablar del libro completo, aunque es un libro muy pequeño, pero es que es un libro muy rico. Pero ¿cuáles son las 7 enseñanzas que nos deja este libro? Ya vamos a empezar. Contanos, Mari. Estas enseñanzas están en el capítulo 3. El capítulo se llama 7 medios para llenar una bolsa vacía. La primera se llama Empezad a llenar vuestra bolsa. Y este es como vuelve a recapitular lo mismo que se ha dicho anteriormente sobre ese 10%, que es tomarlo, es sacar ese porcentaje para nosotros, como un reconocimiento también hacia sí mismo, hacia el esfuerzo que nosotros hacemos, hacia la dedicación que hacemos en ese oficio, en esa profesión, el tiempo que nos tomó aprenderlo también, valorar eso y darle esa parte, trabajar ese merecimiento. Ya sé que me voy a comprar el libro. Eh, Comprártelo definitivamente, yo lo recomiendo así 100%. La número 2 se llama controlar vuestros gastos. Hay que aprender a vivir, como decía anteriormente, Amén. con el 90%. Ujú. ¿Cómo? Amén. Me escuchó. Así sea. Es hacer conciencia. Y aquí, ojo, porque me encantó esta frase, es hacer conciencia en lo que realmente necesitamos
versus lo que simplemente deseamos. Cada decisión o cada decisión de gasto es un reflejo de nuestras prioridades. Entonces, en esta parte se recomienda aprender a hacer un presupuesto y es el control de gastos. Bueno, es otro tema bastante amplio, como les digo, yo puedo hablar horas, días, semanas, meses de todo este tema porque sabe que a mí me apasiona y que yo puedo decir que me transformó mucho, mucho, mucho mi vida. Pero aprender a hacer un presupuesto, un control de ingresos, un control de gastos, es la disciplina de hacer eso mes a mes, de saber en dónde se está yendo su dinero, es encontrar los patrones de gasto que tenemos, que realmente son caprichos y que realmente son prioridades, porque yo le estoy dando una prioridad a una aplicación de pago, por ejemplo, o a dos o tres aplicaciones de streaming, porque son mis prioridades y cuánto alcanzo yo a ver. O sea, es todo un análisis y no voy a meterme en eso, primero porque compran el libro y segundo porque después vamos a hablar de ese tema. El número 3 se llama Haced que vuestro oro fructifique. Y esto está relacionado con el tema de cuando este muchacho que empezó a prestar el dinero y los intereses se iba y se pegaba a la fiesta y se compraba la ropa y todo. La idea es aprender a generar ingresos sobre esos ingresos, aprender también conceptos el, como se me fue la palabra, es que tengo dos palabras en la mente, el Ok. El interés interés compuesto, compuesto. el interés compuesto y el ingreso pasivo. Entonces, habla de eso, precisamente de aprender a desarrollar estrategias para generar más ingresos, para que ese ahorro se multiplique, para que ese ahorro gane intereses. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, aprender por ejemplo, en Costa Rica, en dónde podemos poner cierto ahorro a trabajar, cuál es la mejor opción. Yo sé cuáles son, pero no te pregunto. Este, cuáles son las estrategias o cuáles son las entidades financieras, cuáles son los riesgos que hay, o sea, cuáles son las posibilidades que yo tengo para generar un ingreso adicional, pasivo o semipasivo, por ejemplo, y de qué manera puedo aprovechar ese ingreso adicional junto con el ingreso oficial, etcétera. Es hacer que esa plata que estás ahí ahorrando, ese 10% se transforme de repente, si el 10% era, digamos, o sea, digamos que sean $100, y esos $100 al final del año, que no sean $1,200, sino que al final del año sean unos 1,300, 1,400, 1,500 o incluso por más. La cuarta dice, proteged vuestros tesoros de cualquier pérdida. Y aquí esto es súper, 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 súper importante, es la base también, porque cuando nosotros hablamos de invertir, cuando hablamos de que quiero que mi oro fructifique del punto anterior, tenemos que tener un conocimiento claro, tenemos que entender los temas. No inviertan en algo que ustedes no conocen a la perfección, en ningún tipo de producto que ustedes no conocen, y no inviertan con personas que no son tampoco profesionales y que sean conocedoras y que estén legalmente establecidas, porque O que te posiblemente ofrezcan, vamos a ver, ahí hay muchísimo capital de riesgo, ¿verdad? Que donde te ofrecen altos intereses, pero el riesgo es muy alto. Entonces, a veces por la ambición de alcanzar riqueza prontamente, eh, se pierde todo lo que se tiene, porque precisamente es capital de riesgo. Entonces, tal vez una financiera, como ha pasado mucho en Costa Rica, donde se invierten recursos y se pierden todos a un final porque no hay medidas de control y no hay cultura de seguridad sobre esos recursos que ellos están cuidando. Entonces, a un final hay que ver bien a dónde se invierte el dinero. esto, te digo, el tema es muy amplio y a mí me encanta hablar de eso.
pues por supuesto yo, si ustedes quieren que les hable más de esos temas, yo feliz haciendo y grabando de toda esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que conocer primero el producto, segundo, con quién. Y tercero, hay que conocerse también uno el nivel de riesgo que uno está dispuesto a correr. Por ejemplo, yo tengo, les voy a poner un ejemplo así. Yo tengo una cantidad de dinero a un riesgo muy, muy bajo a muy largo plazo, que de repente el interés que yo estoy ganando, tal vez digan, no es tanto, pero como es a largo plazo y es un interés capitalizable, entonces, pues al final de cuentas, ese monto se va a hacer bastante grande y va a ser una cuenta bastante sólida. Ahora, si uno tiene la disponibilidad de dinero y tiene el control emocional para invertir a un riesgo muy alto, uno lo puede hacer, pero invirtiendo solamente una parte. Uno no va a poner todos los huevos en la misma canasta. Nunca, nunca, nunca se pone todos los huevos en la misma canasta. Siempre se diversifica. Por ejemplo, en mi caso, a mí sí me gusta las inversiones a largo plazo, tranquilas, en donde yo no pierda dinero, pero hay algunas en las que yo sí le he apostado a un poquitito más de riesgo porque es que la adrenalina, o sea, sí, sí es bonito, pero es dinero que, por ejemplo, si yo lo pierdo, pues me va a dar cólera, pero ya, o sea, del colerón no pasé, porque no es Pero dinero hay que yo esté conciencia. necesitando. Exactamente, yo estoy muy consciente de que yo puedo perder eso, pero no es plata que yo necesito para pagar mi comida, para pagar el alquiler, o para pagar la casa, o para pagar cero. O sea, es dinero simplemente que yo tengo ahí, que ahorré y que tengo disponible, entonces me puedo permitir tomar ese riesgo, sabiendo que puedo ganar y sabiendo que puedo perder. Entonces hay que ser muy, muy consciente de eso y hay que tener, por eso hay que empezar desde abajo con el 10% y empezar a ser muy disciplinado y empezar a conocer un poco más de estos temas y cómo se mueven en el mercado de los diferentes países, porque pues de Costa Rica, por ejemplo, entre Costa Rica y México, México tiene muchísimas, muchísimas ventajas y muchísimas opciones para invertir, cosa que Costa Rica lamentablemente no tiene. Yo creo que también tiene que ver asunto de oferta y demanda, porque si no hay si no, la gente no busca cómo, pues los bancos no van a tener qué ofrecer. En cambio, sí ofrecen tarjetas de crédito porque la gente tiene la mentalidad de que la tarjeta de crédito les está dando un falso poder adquisitivo. Ok. Entonces, Sigamos con el otro punto. sí, sí, Vale. sí, 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 Macha, porque Es que yo si sí. Mari se me va, porque le encanta el tema, pero el programa tiene un Si no, tiempo de no voy a durar aquí 3 horas, 5. Ok, nada más antes de seguir a la siguiente regla, sí quiero decir que Warren Buffett tiene dos reglas básicas y principales. Una es no pierdas tu dinero y la segunda es no olvides la regla número 1. Entonces se los dejo ahí. Siguiente punto, el número 5 es hacer que vuestra propiedad sea una inversión rentable. Acá hay, digamos, hay como muchas aristas. Por ejemplo, se puede interpretar como que si te vas a endeudar, que sea en comprarte una casa y que sea una casa que en donde se sienta usted y su familia se sientan cómodos, en donde a uno le den ganas de tener esa matita, de tener esa mascota, de incluso pensando a futuro y pensando de alguna manera un poco más capitalista de ofrecer alguna habitación tipo Airbnb, por ejemplo, o posteriormente alquilarla también como para que la casa se vaya pagando, pero al final de cuentas, el hecho de tener una propiedad, que esa propiedad sea de honra y que valga la pena hacer el préstamo para eso. Entonces, se puede poner, digamos, se recomienda hacer el ahorro para el enganche y luego ir pagando esas mensualidades como si se estuviera pagando pues por un alquiler. Entonces, pero que sea un lugar, insisto, en donde la familia se sienta
feliz y se sienta a gusto, que cuando lleguen a esa casa sientan esa armonía, ese amor, esa calidez, todo. Sí. Ahora, el siguiente punto es asegurar ingresos para el futuro. Acá también tenemos varias opciones. En Costa Rica, pues tenemos el fondo de capitalización, el fondo de capitalización laboral, es como se llama, creo, el FCL. Yo cambio los Sí, acrónimos también, pero también sí, tenemos algunas, es el de la pensión, invalidez, vejez y muerte. tenemos aseguradoras, tenemos, ¿cómo es que se llaman estas? Bueno, empresas que pueden manejar un fondo de ahorro para la vejez, como las operadoras de Fondos de pensión. inversión, fondos Sí, de inversión. sí, hay varias, no hay muchos, en Costa Rica no hay muchos fondos de inversión, pero sí hay asesores financieros. De hecho, yo tengo uno. Si a alguien le interesa, nos puede mandar un correo a Carpa Roja Digital, que yo no voy a andar dando el número de teléfono de él, pero es un asesor financiero legalmente constituido en Costa Rica y son muy buenos. Es pensar a futuro, es pensar aquí, por ejemplo, si yo este conocimiento lo hubiera tenido hace 15 años, yo ya estaría pensionada hace rato. Personas que tienen, Ujú. por ejemplo, en sus 20, en sus 30, comienzan a aplicar estas reglas y así casi que les pongo la firma que antes de los 50 años se pueden pensionar y con una buena pensión. Lo importante, sí, tenemos la pensión, por supuesto, del régimen de la caja, pero no depender solamente de eso, es procurar tener otro tipo, o sea, o tener Sí, diferentes. es como meter los huevos en diferentes canastas. Ok, Exactamente, vale. sobre todo pensando que a futuro, en algún momento, o puede pasar una eventualidad o podemos llegar a una vejez en donde ya no vamos a poder trabajar o ya no vamos a querer trabajar y pues tener un capital que nos respalde. Además de que si algo pasa, también ese capital puede servir de respaldo para la familia que queda. Entonces hay que pensar también a futuro y no solamente en el gasto en el que yo no sé qué va a pasar, entonces por eso gasto toda la plata. O sea, precisamente porque no sabemos qué va a pasar, disfrute una parte y la otra a pensar a futuro. Y la última eh, es aumentar vuestra habilidad para adquirir bienes. Acá también hay varias aristas o hay varios, digamos, de cómo yo lo podría desglosar. Número uno es que si usted tiene una profesión, tiene una carrera, tiene un trabajo, tiene algo que requiera algún tipo de habilidad, aprenda a mejorar su habilidad, ya sea en Excel, ya sea con SAP, ya sea con, no sé, diseños de uñas, hacer bisutería, aprenda y siempre esté mejorando. Siempre busque cómo aprender más estrategias o diseños o cómo mejorar su conocimiento actual. También adquiera otro conocimiento además del que ya tiene. O sea, no está de más aprender a hacer un curso, por ejemplo, de finanzas personales, a acercarse a algún asesor financiero, a que le explique cómo es el teje y maneje, cómo puede mejorar. Aprenda, por ejemplo, también a cómo salir de deudas o cómo mejorar mi vida. O incluso llevándolo a un punto más holístico, cómo mejorar mi relación con el dinero, porque a mí el dinero no me rinde, porque como viene se me va. Entonces, Aprendizaje busque continuo, sí. información. Exactamente, no solamente es en las habilidades que ya tenemos, es en habilidades que hay que desarrollar nuevas, pero también hay que tomar una cosa en cuenta, y es que lo que es la tecnología está avanzando mucho y muchas personas se han quedado atrás y se han quedado sin trabajo o con muy, muy pocas opciones de trabajo porque no se actualizan.
Y esto yo personalmente lo pude corroborar hace unos años porque mucha gente se quejaba de que las empresas después de cierta edad ya no contratan y a mí la empresa en la que yo trabajo me contrató cuando yo tenía 40 años. No lo pensaron dos veces, me hicieron la oferta, la queremos, firme el contrato. De hecho, a mí me avisaron un jueves que yo entraba el lunes o un viernes, no me acuerdo, el viernes me avisaron que yo entraba el lunes siguiente. O sea, sí, rapidísimo. Sí. Yo O sea, tenía sí, es como estar en constante evolución educativa, de aprendizaje. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo empecé a hacer como un sondeo entre las personas y les pedí que me enviaran el currículum y pues no sabían usar una computadora. O sea, Ujú. sí tenían un teléfono inteligente, pero no sabían usar una computadora. No sabían, no tenían en su currículum inglés básico, no tenían Excel, no tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no nos actualizamos, el mundo no se va a detener, la tecnología no se va a detener a esperarnos. Y aquí voy a meter la parte brujil astrológica. El próximo año, Acuario es el signo que representa más como lo que es lo nuevo y lo tecnológico y bueno, para no entrar mucho en ese tema, lo nuevo, lo tecnológico, estas cuestiones de inteligencia artificial y un montón de vainas de estas van a empezar a crecer. Entonces hay que empezar a ponerse pilas y aprender a hacer lo que haya que aprender a hacer y a ir a la vanguardia conforme va avanzando el mundo. Y pues por supuesto, también si ya hemos aprendido a mejorar nuestras finanzas personales, a mejorar la relación con el dinero, ya tenemos ya nos disciplinamos y tenemos ese 10% ahí, empezamos a guardarlo y todo, bueno, empezar a adquirir conocimiento financiero. ¿Qué hay que hacer con esa plata? ¿Cómo puedo eh, invertirla? Aprender a invertir, aprender los conceptos que hay en el mercado de inversión de alto riesgo, de bajo riesgo, conocer cuál es mi riesgo, cómo puedo crear fuentes de dinero diferentes, diversas, cuáles son mis habilidades, qué se requiere para que yo pueda tener un ingreso pasivo, semipasivo, como decía hace un rato, es aprender a educarse, incluso educarse no solamente en la rama en la que nosotros nos desempeñamos hoy en día, sino aprender diferentes cosas, porque uno nunca sabe. Y bueno, vamos a dejar esto por acá, porque en serio, si no, yo puedo seguir aquí como el resto de la semana. Pero sí les digo, este libro les va a cambiar la vida, de verdad que les va a cambiar su mentalidad. Si usted, eso sí es la recomendación final que quiero dar, que también está acá, es, ok, ya tienen la información, léanse el libro está súper bien explicado. ¿Qué van a hacer con esa información? Bueno, ya Arcad les dio la información a sus amigos. Uno decidió enojarse porque no le dieron plata y el otro dijo, no, pues yo sí quiero aprender más. Entonces ya ustedes tienen la información, ya va a depender de ustedes qué acción van a tomar. Si van a aprender a analizarse, cómo están sus finanzas, cómo están gastando, cuáles son sus prioridades en este momento, en dónde se les está yendo el dinero, por dónde se va, por dónde están esas hormiguitas que se le come se les está comiendo el salario, que son a veces Y en gastos. realidad, como, ¿dónde están esas pequeñas horas que miran los campos, dicen? Y tener una actitud más de observador, ¿verdad? También identificar si tengo algún tipo de compulsión que me lleve a gastar de más, porque es importante, no es solamente un tema, ¿verdad?, que quede ahí, sino ir más allá y examinar por qué estamos comprando de más, por qué estamos comiendo de más. De repente es algún tipo de compulsión que necesitamos llenar, ¿verdad? Es un tema que va más allá de lo superficial también. Y pues algunos de los tips que hemos escuchado acá dentro del programa sé que les van a ser súper, van a ser bastante buenos para que los puedan tomar en cuenta. Esperemos que sí, que los puedan tomar en cuenta. Si les
Si les queda alguna duda o quieren saber un poco más, por supuesto que la cajita de comentarios es completamente libre y gratis para que ustedes hagan sus consultas, obviamente siempre con mucho amor y con mucho respeto, pero Ujú. igual, nosotras felices de poder ayudarles, de poder aclararles las dudas. Muchas veces tenemos pensamientos limitantes o patrones que nos están ahí minando y que eso nos está causando depresión, como dije al inicio. O sea, la cuestión del tema financiero causa muchísimo daño emocionalmente. Entonces, no es solamente el trabajo, a ver, el trabajo emocional, aparte con su ayuda profesional, sino también esta ayuda profesional y estos tips le van a ayudar a tener unas muy buenas finanzas. En realidad, al final de cuentas, queremos tener el dinero para poder darnos los gustos y merecemos darnos los gustos, pero con sabiduría y si ya pues hemos cometido los errores que hemos cometido, empezar a limpiar el terreno y empezar de cero, así como esta persona lo hizo las dos primeras veces que no le fue muy bien, pero sin embargo la persistencia. A identificarse para poder mejorar y trabajar en esos aspectos que tienen que cambiar o readecuar para sentirnos más tranquilos y vivir en paz, ¿verdad? De eso se trata la vida. De eso se trata. Muchísimas gracias, que estén súper bien, que disfruten sus aguinaldos sabiamente, guárdense una partecita, por supuesto, y nos vemos la próxima semana y pues nada, Un besos. abrazo, un abrazo.